Buenas tardes, bienvenidos a Zona de Debate. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente como cada semana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy tenemos dos temas interesantes. Estaremos platicando sobre el plan de austeridad republicana y también sobre la reestructuración, que últimamente ha sido un tema que ha estado poniéndose prácticamente en la mesa de todos, sobre las delegaciones federales en las entidades federativas. El día de hoy me acompañan, como siempre, el licenciado Rodrigo Martínez. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paco, Adolfo, Jonathan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Rodrigo. También está con nosotros el licenciado Adolfo Alameda. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes a todos. Gracias. Y el licenciado Jonathan Gómez. Bienvenido, Jonathan. Hola, buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias. Pues iniciamos. Rodrigo, ¿cómo ves este plan de austeridad con el que está iniciando López Obrador? Aunque nos queda claro que el inicio de su responsabilidad de manera oficial empieza a partir del 1 de diciembre, hoy ya nos está dando una muestra de por dónde vienen los cambios que está empujando. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el plan de austeridad? Bueno, muy bien, pues buenas tardes y buenas noches a los que nos ven fuera de la zona acá del noroeste de México. El antecedente, no el único, pero el más importante, similar por su impacto a este, se dio en 1982, cuando entró al gobierno Miguel de la Madrid Hurtado. Él en su campaña anduvo pregonando la necesidad de la renovación moral de la sociedad. Y eso fue uno de sus lemas de campaña, la renovación moral de la sociedad. Entrando a su gobierno, ya en 1983, fue cuando echa a andar propiamente un programa de austeridad extrema. Era prácticamente lo que la escuela de Chicago y lo que llamados Chicago Boys, que implementan el modelo neoliberal, que indica que el Estado debe intervenir lo menos posible y dejar a que el mercado decida, tome las decisiones en cuanto a las cuestiones económicas. Bueno, en esa época Miguel de la Madrid emprendió un drástico programa de austeridad que iba desde bajar sueldos hasta prohibir celulares y vehículos. Finalmente fue un gran fracaso, porque sí metió un gran shock a la población. Yo en esa época ocupaba un cargo de director de área en una empresa del sector agropecuario allá en la Ciudad de México. Y vimos pues que el resultado, aunque la intención era buena, el resultado final fue básicamente despedir a miles y miles de trabajadores, pero no de los que el plan originalmente anunciaba, no a los de altos ingresos, no de las instancias donde hay mucha gente que realmente cobra sin trabajar. Pero no deja de ser, pues, recordar este plan de austeridad republicana que anuncia Andrés Manuel López Obrador, no deja de recordarme aquel, sin embargo, con una diferencia muy grande, que en el caso de quien propone este plan, parece ser un espejo de su vida, de cómo él ha actuado. Si ustedes observan la trayectoria de Andrés Manuel desde que era joven, representante del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y su línea discursiva ha sido la misma hasta la hoy. Su conducta como jefe de gobierno de la Ciudad de México también no se aleja a la conducta que ha tenido ahora. Así es de que yo espero que este plan o programa de austeridad republicana, que así le llaman, tenga efectos distintos. Y sobre todo porque la sociedad ahora está más informada. Así es. No tengo dudas de que va a ser muy difícil. Algunos de los 50 puntos que incluyen este plan, algunos van a ser muy difíciles. Ahorita vamos a comentar, entrar en los detalles algunos de ellos, porque hay otro que tiene que ver. Acuérdense que esto no solamente es austeridad, sino también es ataque a la corrupción. Y eso implica que allí entran también las licitaciones, las contrataciones multimillonarias que se hacen de todo tipo en el gobierno federal.
Entonces a veces nos vamos por las cosas más, así como más polémicas, como son el bajar los sueldos, se bajó el sueldo a las 108,000, pero hay otras partes que son mucho más trascendentes en cuanto al impacto en la corrupción. De momento ahí la dejo para que entremos luego a los detalles de algunos de estos 50 puntos que mencionó él, no puntos, sino actividades que se van a realizar en su programa de austeridad republicana. Yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Al menos en inicio pareciera que efectivamente López Obrador está tratando de tener esa congruencia, ¿no? De cómo ha venido él desempeñándose a través de su vida con los cambios que él está proponiendo. Sin embargo, ha habido voces que están tratando ya de tachar de mediático esto de la reducción de sueldos, pero efectivamente yo creo que tendríamos nosotros que dejar un poquito pasar el tiempo para que esos cambios tan radicales que acabas de mencionar también se empiecen a plasmar, ¿no? Como parte del cambio prometido. Jonathan, ¿cómo ves los puntos del plan republicano? Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, esta es la tercera transición que a mí me toca vivir en mi etapa adulta y es la primera vez que yo miro ya movimientos desde antes de que el presidente electo tome posesión, ¿no? Yo creo que eso marca una diferencia con otras transiciones que se han vivido. Por un lado, por otro, ahorita ya entramos a detalle, pero viéndolo así como en tres grandes rubros, yo lo separaría. Primero que nada, pues son los sueldos y percepciones, ese es el gran tema de este programa. Por otro lado, es gastar nada más en lo que se necesite y sacar a un lado todo aquello que no es indispensable. Por ahí algunos puntitos lo mencionan. Y finalmente algo que, pues, híjole, ni siquiera deberían ser buenos deseos, debería de simplemente ser siempre así, que es el imperio de la ley o el Estado de Derecho, ¿no? Básicamente los 50 puntos se resumen en esos tres grandes rubros. Y yo podría destacar, si el de los salarios es muy mediático, es muy populista, habría que ver, con algunas cosas coincido, con otras no tanto, porque, bueno, entraríamos a debate, ¿no? Pero sin duda la que yo celebro más, o la que yo creo que es más tela donde cortar, es aquella precisamente que tiene que ver, aquí lo decía el maestro, con las licitaciones. Porque gran parte del problema de corrupción que tenemos en nuestro país es los moches, ¿no? Una obra que debe de costar una cierta cantidad, la aumentan a 5 o 6 veces y todavía no nada más es el moche, sino que todavía se la doy a un conocido, ¿no? Entonces se la doy a mi conocido y todavía la hago un costo de 5 o 6 veces, que eso termina impactando recortes en becas para estudiantes, recortes en programas sociales, recortes en infraestructura, recortes en promoción turística, recortes simplemente. O sea, no solamente se beneficia el cuate, sino también me beneficio yo como la parte que otorga esa claro, concesión, ¿no? Sin duda yo creo que esa es la parte fundamental del combate a la corrupción. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Adolfo, ¿cómo ves estos puntos? Bueno, ya lo comentaban, estamos hace prácticamente 18 días se celebraron las elecciones. Vemos un Andrés Manuel López Obrador muy proactivo, que es lo que se ya lo vemos platicando, ¿no? Que es lo que se esperaba, ¿no? Que fuera muy proactivo. Y bueno, vienen estos 5 puntos que abarcan cuestiones de ahorros, de transparencia y de limitaciones. Ya lo comentaban, creo que es muy importante el tema de todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y dentro de los puntos se hablan el tema de los contratos, esos contratos que a vista a lo mejor de todo el pueblo mexicano, pues son cuestionables, ¿no? Entonces, partiendo desde esa idea, pues estos 50 puntos que vamos a discutir, que todo el mundo nos los estamos reservando, ¿no? Vamos a discutirlo, todo el mundo digamos que los vamos a discutir, pero vamos a estamos reservando. Creo que son una muy buena intención, habrá que ver cómo los van moldeando y qué tan reales se pueden volver, porque intenciones pues siempre habrá muchas, ¿no? Pero ya al momento de poder convertirlos, hacerlos realidad, es cuando se empiezan a encontrar tropiezos, bardas y todo eso que tiene que ver con intereses, ¿no? Intereses políticos, intereses de particulares. Entonces creo que es muy interesante las 50 puntos que se comentan.
vamos a seguirlos discutiendo. Creo que hay unos que representan un gran reto, temas de recorte presupuestal que implican reducción de personal. Entonces, todos esos puntos creo que son interesantes tocarlos porque hay que ver los cómo. Exacto, que ahí va a estar la clave. Rodrigo, pues, mira, sobre entrando esto, detalle. es importante que tomemos en cuenta que hay unos puntos claves que ha mencionado él. Voy a referirme a 3 de ellos. Para empezar, prohibido comprar vehículos nuevos. No sé si ustedes vieron la reunión que tuvo el casi presidente electo con los gobernadores. No sé si vieron el desfile, cómo iban llegando los señores gobernadores, en qué vehículos iban llegando. Y ahí es donde se ve dónde está el dinero, dónde se gasta de manera ostentosa. Y les digo ostentosa porque me ha tocado a mí participar en oponerme a adquisición de vehículos de lujo en áreas de la administración pública, una muy concreta aquí en Baja California. Entonces, es ese desfile de vehículos de lujo que cada gobernador llegaba. No vi a ningún gobernador que no llegara en una Suburban, no menciono la marca, pero las marcas más caras. Bueno, qué bien, yo doy bienvenida a no uso de vehículos, pero aparte, las secretarías, los organismos autónomos y todo tipo de entidad pública están llenas de asesores, de choferes, de todo tipo de canonjías que son un lujo. No es necesario con que una persona, un servidor público tenga un sueldo decoroso para que viva decorosamente, no ostentosamente. ¿Pero qué sería, maestro? Permíteme, ahorita, nada más, fíjate. Aparte de eso, 5, está reduciendo los asesores, Jonathan, a 5. No más de 5 asesores por secretaría. Solamente tendrán secretario particular los secretarios y los subsecretarios. ¿De cuántos estábamos hablando al día de hoy ¿De qué? por secretaría? Es decir, al día de hoy, sin los cambios que está promoviendo López Obrador, ¿qué cantidad de asesores promedio cuenta cada? Bueno, eso no lo tengo un dato ahorita, pero yo quisiera que interviniera Jonathan. Quería No, es que usted mencionaba más ahorita que un sueldo decoroso. ¿Cuánto sería un sueldo decoroso? Digo, dimensionándolo, ¿no? Uh-huh. También para las personas, ¿cuánto sería un sueldo decoroso de un secretario? No sé, aquí... Bueno, se había comentado en su momento cuando se tocó... ¿Tú que has trabajado en la iniciativa privada? A ver, un sueldo Sí. decoroso, ¿qué? Pues mira, Rodrigo, 70,000 se había pesos. comentado hace un par de sexenios atrás que los sueldos iban a tratar de homologarse precisamente con posiciones muy parecidas de la iniciativa privada. Esto para que fueran competitivos y efectivamente se diera lo que tú acabas de mencionar, que el funcionario público no viera en el sueldo la percepción única, ¿no? Y buscar otras alternativas, que obviamente esto desencadenaba la corrupción. Ahora, al momento de homologarlas, pues se trataba de dotarlos de un ingreso competitivo y digno que evitara que sucediera, ¿no? Un CEO, ¿un cuánto anda? Híjola, es que varía muchísimo, Jonathan, y varía muchísimo porque depende de la magnitud de la empresa, claro. El nivel de Mira, responsabilidad yo te puedo, del sector al que pertenece. Jonathan, Hay yo varias- te puedo hablar de varios, aspectos a considerar. gerentes en la industria maquiladora, gerentes que andan en 6,000, 7,000 dólares al mes, aquí en la frontera. Pero dejen decirles, porque este argumento que menciona Paco, que es muy socorrido, justamente hoy venía leyendo uno donde decía una persona, bueno, entonces se van a quedar los mediocres en el servicio público. Y ese es el mismo argumento que yo escuché cuando yo era gerente de programación, presupuesto y evaluación en una empresa del sector agropecuario en 1983, cuando el programa de austeridad de Miguel de la Madrid. Y decían, es que si quieres tener servidores públicos de calidad, tienen que ganar lo que ganan en el sector público. Pues no, señores, esa es una burda simplificación. Porque una cosa es el objetivo de una empresa, de un organismo privado, y muy distinto el de un organismo público. O sea, no podemos comparar naranjas con manzanas. El Estado es el ente superior de la sociedad y el gobierno emplea personas. Y allí
el presupuesto tiene y se mide mediante una rentabilidad social. No se mide como en el sector privado la rentabilidad financiera, cuántas utilidades obtuve con lo que invertí. Entonces son criterios muy distintos. Sí, pero bajo ese mismo argumento, la rentabilidad social finalmente se puede medir y también puedes tú poner una percepción de acuerdo a esa rentabilidad social que te causa. Yo aquí quiero entrar con este tema de los sueldos y percepciones, porque digo, entre los ahorros que se plantean, es precisamente esa diferenciación de repente que se hace entre sueldo y percepción, ¿no? Entonces, estamos debatiendo de repente los sueldos, pero pues bueno, vamos a suponer que le bajan los sueldos como dicen, ¿no? Pero si luego por otro lado le suben otro tipo de prestaciones, pues digo, llegamos a lo mismo, ¿no? Y para mí sí debe haber una diferenciación entre los puestos que son electos de manera popular, es decir, mediante el voto, que regularmente son los más remunerados, y también los que ellos designan indirectamente, que finalmente también son electos. Todos esos puestos de elección yo siento que deben de ser más por vocación. O sea, sí deben de ser bien pagados, no digo que no, pero ¿hasta qué nivel? ¿Por qué? Los secretarios federales más o menos promedio andan entre los 350 a 300 mil pesos mensuales, es lo que andan más o menos. Si ahorita uno de los puntos que plantea el Andrés Manuel López Obrador es reducirse el salario de 270 que percibe actualmente Enrique Peña Nieto a los 108 que él dice, que todavía no aclara si brutos o netos, que netos, también ahí podría ser netos. Bueno, si serían los netos, pues bueno, y que de ahí nadie puede ganar más que el presidente, pues tendrían que ajustarse todos ellos. Y a partir de ahí, pues también sería, digamos, un corte para todos los puestos de la Administración Pública Federal, y en un sentido de congruencia tendrían que ser en la Administración Pública Estatal y también la municipal. Pero ¿hasta qué punto queremos estirar eso? Y por eso digo que debería haber una diferencia. Necesitas personal técnico que te resuelva muchas cuestiones que no necesariamente las va a resolver el candidato electo. Porque hay personas que son muy buenas técnicamente, pero que definitivamente pues los mandas y no van a votar por ellas. Y hay gente que pueden votar por ellas, pero necesitan a un personal técnico que les ayude a traducir esas ideas o esa representación que ellos tienen en políticas públicas. Entonces, para mí sí debe haber una diferencia entre los electos popularmente, y sí debe ser una percepción menor que aquellos que hacen el trabajo técnico, y de esta manera también, y ya lo decía aquí el maestro, y a ver qué opina Adolfo, va a haber una depuración, y aquellos que van a buscar los puestos de elección popular van a ser aquellos que realmente quieren servir, y que no van pues por no van a enriquecerse cantidades de dinero, ¿no? No digo que ganen mal, pero digo, poniéndose en contexto, los regidores aquí en Tijuana andan en 76 mil pesos mensuales. En Playas de Rosarito, que es un municipio más pequeño, andan en 45, 50 mil pesos. Y agarrando el tema también de los vehículos nuevos, en Playas de Rosarito les dan una prestación que se llama arrendamiento para vehículos, que son 10 mil pesos mensuales a cada miembro del cabildo. O sea, 120 mil pesos mensuales. ¿Ustedes creen que si eso no se ahorra en un año y medio o dos, no se pueden comprar la flotilla de vehículos que necesitan, y al momento que se va a ese cabildo ya quedan a disposición del ayuntamiento en vez de estarles dando 10 mil pesos cada mes a cada uno de ellos? Claro, es parte de las percepciones que no entran en el sueldo, pero que finalmente son percepciones. Sí, que son percepciones muy similares a las que se tienen en la iniciativa privada, ¿no? Yo lo digo por cuestiones personales. A mí me ha tocado trabajar en una diversidad de empresas de diferentes ramos, y la verdad es que esas prestaciones sí las hemos tenido. Han sido contadas aquellas empresas que te asignan ya el vehículo, más bien te asignan el recurso para que con ese recurso tú te administres y tú decidas dentro del rango que te corresponde qué vehículo quieres adquirir. De alguna manera la empresa tiene hasta cierto punto, cierto grado de beneficios, porque hace deducible ese dinero que a ti se te da como prestación, y a ti te da la libertad de escoger el carro con el que más te identifiques, y creo que eso también mantiene hasta cierto punto a un empleado contento. Ahora, yo creo que no debemos ver desde un punto de vista muy simplista la reducción de los sueldos. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar otras cosas que con el paso del tiempo habían tratado de corregirse. Castigar demasiado los sueldos y que no vaya acompañado de un análisis riguroso del nivel de responsabilidad que se va a ejercer, eso nos puede llevar a retroceder años atrás de lo que ya estábamos nosotros de alguna manera superando. Por ejemplo, ustedes hablan sobre los sueldos probables que esté ganando un secretario de Estado, pero si tú ves la magnitud de la responsabilidad, dejarle por abajo de los 100, si es que estuviera abajo del presidente, pues por mucha buena voluntad que tengan las personas
de donar su tiempo para ejercer esa responsabilidad, pues yo creo que van a estar tentados a buscar el ingreso por otro lado. Entonces creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con eso y sí debemos dejar en manos de profesionales un análisis de esta naturaleza que vaya asociado con la rentabilidad y los objetivos que se tracen, ¿no? Adolfo, ¿cómo ves? Sí, veo muy interesante el tema del recorte, porque estábamos analizando y cómo. Hablar de reducir la estructura de confianza del 70%, pues habría que ver qué parte de la estructura de confianza, ¿no? Una institución, una delegación regularmente tiene personal de base y tiene personal de confianza, ¿no? Estamos hablando de que digamos que aún con el corte del 70%, pues habrá un 30% y seguramente habrá personal de base que está dentro de esa institución. ¿Cuál es el problema que le veo aquí? Porque es muy buena la intención de reducir el personal, porque como lo dice el maestro, como lo dice aquí Jonathan, hay mucho personal que está haciendo actividades que le están costando al erario, que le están costando al pueblo, y que realmente es una actividad que puede hacer la misma persona, siendo realistas. La mayoría de los diputados utilizan un chofer, traen guardaespaldas, y realmente podemos considerar que desquitan su trabajo, que desquitan su sueldo. O sea, realmente podemos considerar que están corriendo un riesgo tal que merecen traer atrás de ellos, además de los guaruras que traen adentro de la Suburban. ¿Es necesario realmente? Comentabas acerca de los sueldos de los regidores. Efectivamente, un sueldo anda rondando los 70,000 pesos aquí en Tijuana. Y lo comentabas ahorita. Ok, ahora pensemos que un secretario, si va a ganar menos de 105,000 pesos, andaría ganando, no sé, a lo mejor lo que está ganando un regidor. Y el nivel de responsabilidad es mayor. Ahí es, yo creo, donde se tiene que evaluar efectivamente cuál es el nivel de responsabilidad, y luego vienen otros temas, como los acuerdos que se hacen por debajo de la mesa, que tienen que ver con tener más recursos, ¿no? Lo que a lo mejor no es mi sueldo, pero los acuerdos que suceden abajo de la mesa y que son actos de corrupción, y que también tienen que ver esos sueldos que tienen que ser muy bien ideados, muy bien pensados, para tratar de eliminar eso. O sea, no podemos pensar que te voy a reducir el sueldo, te voy a reducir los beneficios y que vas a estar muy contento. Ojalá así fuera. Pero lo que ha sucedido, la experiencia de los años que dice, es que cometen actos de corrupción para obtener más recursos. Y podemos pensar que a lo mejor todos los candidatos, todos los que en unos meses serán nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, tienen la misma ideología de Andrés Manuel. Podemos pensar, sin embargo, no es una garantía de que sea así, no es más. Okay, sí, es cierto. Muy bien. Me gustaría, antes de seguir con esta discusión, leerles ese punto, lo que dice el plan de austeridad republicana. Rodrigo, nada más quisiera hacer aquí un espacio para ir cerrando el tema. Es en relación a esto, ¿eh? Ok, adelante. Porque entonces, de otra manera estamos haciendo suposiciones, inclusive hasta conclusiones, sin saber, estamos creyendo que esta es una puntada, y que amaneció el señor y dijo, bueno, no quiero, como dice aquí, no habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según la Constitución, que a la letra dice lo que es el sueldo integral. Se considera en remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Es lo que establece la Constitución. Es obvio que tenemos que esperar, y con ojo crítico, que nos fundamenten esto. Pero de entrada, no creo que podemos entrar de manera crítica, negativa, porque, vean ustedes,
La experiencia que yo tengo, que cuando Miguel de la Madrid propuso su programa de austeridad y vino esta reacción de que no, de que los servidores públicos tienen que ganar bien como ganan los chief executives en las empresas, y los resultados que tenemos es que ahora tenemos más pobres, más funcionarios corruptos, porque yo diría, a ver, esos grandes ejecutivos que llegaron al gobierno, que están ganando, como los ministros de justicia, arriba de 500,000 pesos. Yo creo que ya se ampararon, ¿verdad? Andan en eso. Sí. O los Videgaray, los secretarios de Estado que hemos tenido. ¿Qué resultados? Miren el país que tenemos. No. Juárez hablaba de la honrada medianía. Si llegas al gobierno, llegas porque tienes una aptitud de servicio. Entonces ahí no te vas a hacer rico. José Mujica, otro gran presidente de Uruguay, decía, el que quiera hacer plata, así textualmente dice, que se vaya a las empresas. Nada tiene que andar en el gobierno ni en la política. Pero bueno, eso quería decirlo. Ojo, hay que ser muy críticos una vez que conozcamos esto, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque sí, puede haber cosas ahí por debajo del agua, pero vamos a ver si el combate a la corrupción, que es otro tema que viene, va a estar bien amarrado para que no haya esa discrecionalidad. Hay que darle tiempo. Bien, vamos a hacer un espacio para leer algunos de los comentarios de las personas que nos están haciendo el favor de estarnos viendo. Jesús Franco, muchas gracias por los saludos. Al señor Jorge Mesa, buenos temas, excelente análisis. Saludos a todos los panelistas, nuestro buen amigo Jorge Mesa, que hoy lo extrañamos aquí en nuestra mesa de análisis. El señor Víctor Alejandro Espinosa, también excelente compañero y conductor de este programa. Un abrazo a todos los compañeros en el estudio. Muchas gracias, Víctor. Igualmente te mandamos un cordial saludo. Marisela Martínez, muy buen tema. Saludos a todos los participantes. Tío Rodrigo, muchas felicidades. Ay, felicidades, desde Guadalajara nos están viendo. Sonia García, saludos, licenciado Rodrigo Sandoval. Pues hola, trae porras, Rodrigo. Definitivamente. Víctor Alejandro te dice, Jonathan, el tope de 108,000 pesos incluye sueldos y remuneraciones totales. Sí, es Para neto. que tomes nota, es Jonathan. neto, es neto, sí, sí. Ok, muy bien. Marta Partida, muchísimas gracias por tus saludos. Es que no me Michelle escuchó. Ramírez, Licel Calé, Vivian Z, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su participación sobre este tema. Jonathan, ¿ibas a Sí, agregar algo? volviendo a lo de los sueldos, sí, definitivamente habría que verlos, se tienen que ir las remuneraciones conforme al trabajo que hacen, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y ya lo expresó el mismo, un consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, que ellos están de acuerdo en bajarse el sueldo, o sea, no tiene ningún problema con eso. Y hay que decirlo, más allá de lo que se pueda creer realmente en nuestro país, lo que es el sistema electoral, está demasiado desarrollado al grado de que nos piden asesorías a nivel internacional. Y parte de esta gran profesionalización tiene que ver el servicio profesional electoral que se lleva a cabo, que es el servicio profesional de carrera. Ahí los empleados del Instituto Nacional Electoral, al igual que otras dependencias, van avanzando en el escalafón dependiendo a los exámenes que se someten, a cada rato los están evaluando y a partir de ahí van subiendo a ese escalafón. Entonces, definitivamente, de repente, quererles cortar el salario así nada más de tajo, pues no se puede. O sea, hay derechos adquiridos y también eso hay que reconocerlo. Pero de entrada, pues la medida de reducir, y hay que decirlo, pues es buena porque pasó aquí en el gobierno del estado de Baja California, cuando cambió la legislatura pasada, la 21ª, ahora la 22ª, se hicieron muchos ahorros y prácticamente dijeron, estamos haciendo el mismo trabajo más con menos. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitaron todo el peso muerto. Tenían mucho aviador, tenían muchas personas que estaban cobrando y no hacían trabajo. Entonces de repente se ve que se hace más con menos, pero en realidad estaban haciendo el mismo trabajo o más con el mismo personal, nada más que pues, estaba costando menos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver, que definitivamente hay muchos puestos duplicados, muchas funciones duplicadas y eso realmente pues trae un costo, ¿no? Que no permite invertir en otras áreas, ¿no? Yo creo que la iniciativa es buena, hay mucho trabajo por hacer, yo creo que la ciudadanía está viendo con buenos ojos esto que se está anunciando, ahora hay que ver, como ya lo mencionamos aquí varios de nosotros, hay que darle oportunidad a este gobierno que todavía oficialmente no empieza, a que lo que hoy nos está plasmando en el documento y sobre los temas que nos han estado platicando los puedan llevar a cabo y estar también como ciudadanos muy al pendiente de cómo lo van a aterrizar, cuáles son los beneficios que se van a obtener y no dejar de estar observando a los nuevos funcionarios, ¿no? Muy bien, me gustaría invitarlos a que pasáramos al segundo tema,
que también se me hace muy interesante, y creo que es uno de los que ya tiene algunos días que está en la mesa de muchos lugares platicándose. Ese tema relacionado con la reestructuración de las delegaciones federales en las entidades federativas, un tema muy caliente, muy de hoy. Rodrigo, ¿cómo ves? Estabas platicando ahorita fuera de cámaras este tema, se me hace muy interesante. ¿Qué opinas? Bueno, es necesario. Yo desde hace tiempo tengo la convicción de que la administración pública y el sistema político requieren de un sacudimiento, pero un buen sacudimiento. ¿Cómo? ¿En qué orientación? Ahí es donde hay que ver. Esta orientación yo le doy la bienvenida en cuanto a lo que estamos comentando de reducir la administración pública, de reducir los gastos, de no tener faraones en la administración pública, de, como decía Juárez, hay que vivir con la mediana, la honrada medianía que debe uno percibir en el servicio público. En cuanto a esta medida de también reducir un tanto la administración pública en las delegaciones federales, yo allí veo un intento político que está bien pensado, pero no sé si vaya a funcionar. Un intento de fondo. Bueno, claro, es todo lo que estamos viendo ahora. Por eso les decía hace rato, yo no consigo que sean ideas que se les hayan caído ahorita, en este momento, que se les iluminó la cabeza. Desde que, bueno, para empezar, este hombre lleva ya 18 años en intentos, ¿no? Es la tercera vez. Tiene 7 libros publicados. Yo estuve revisando el último, el que tiene que ver con... La salida, una salida. Sí, la salida, pero antes tenía su proyecto alternativo Nación, y lo que aquí nos está presentando definitivamente es un proyecto alternativo de la nación depredadora que hemos tenido, de funcionarios depredadores. ¿Qué va a pasar aquí? Yo con esto cierro. Yo veo un riesgo, que es control político. Claro, estamos hablando de política. Estas son medidas políticas que afectan a la administración pública, y es control político. Lo que a mí me preocupa es que la intención sea apuntalar a posibles candidatos a gobernador, porque no todos los que ganaron para diputados o senadores ganaron por su gran conocimiento en el Estado. Seguramente hicieron un buen trabajo, pero yo creo que esa barredora que tuvimos, o como le llaman carro completo, obedece en gran medida a la fuerza de arrastre que tuvo el candidato por sí mismo. No, van a ver las próximas locales, no va a ser lo mismo. No está la senadora esta, ¿no? Entonces, Sí, entonces yo creo que esto, la idea de reducir las delegaciones federales me parece que va en buena dirección, pero a mí yo preferiría verla por áreas. Sector social, sector económico, sector cultural. por áreas separadas, mantenerlas Sí. como están, pero reestructuradas. Reestructuradas, con un coordinador que tenga todo el área cultural, todo el área social, todo el área económica. Eso yo le daría más la bienvenida, y que se ponga como coordinador de eso, no sea necesariamente alguien que viva en el Estado, pero alguien que conozca el Estado, que sepa del proceso administrativo, que sepa algo de eso. Y no que vaya a ser nada más una persona que va a estar aspirando a un puesto. O cuando menos, Rodrigo, antes de llegar a la posición que hoy se está manifestando que se va a tener, pues como que fuera un primer intento, ¿no? Primero reestructurarlas por separado, y a lo mejor ya de la experiencia que se esté obteniendo, ya dar ese brinco definitivo a la posición que hoy están proponiendo. Muy bien, Adolfo, pues se está comentando también en algunos medios de comunicación que la forma como se está planteando la reestructuración de estas delegaciones para concentrarlas en una sola, pues también es como una especie de control para los gobernadores, convertirse en una especie de contrapeso por el manejo de recursos, ¿no? Porque se argumenta pues que el hecho de manejarlo así se le podría dar un seguimiento más puntual en el gasto y en la aplicación de esos recursos. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Creo que sí representaría un contrapeso, especialmente, digamos que habría dos entes que de alguna manera tendrían un nivel político casi equivalente. Eso es una cuestión que veo... ¿Una especie de gobernador alterno? Sería casi una especie de gobernador alterno. Al tener el control de los recursos federales, es prácticamente un gobernador alterno.
es un movimiento, yo lo veo más político, y lo veo más político especialmente aquí en Baja California, porque el senador electo es quien es la propuesta para ser el coordinador. Entonces, eso definitivamente parece un movimiento político. No veo más allá que un movimiento meramente político. No sé si en otras entidades, porque debo decirlo, no sé si en otras entidades suceda diferente, pero aquí lo veo como un movimiento político. Y también otra cosa, el tema de mover, de hacer una coordinación única, creo que también implica lo que tiene que ver con lo que ya se comentaba ahorita, que tiene que ver con hacer un plan de carrera, porque al final del día, donde esté y que un funcionario público tendría que tener el conocimiento. Entonces vas a poner en las manos de una persona que no sabemos si tiene la capacidad para coordinar, porque para empezar está tomando un puesto que van a hacer, o sea, un nuevo puesto, no existe. Entonces, ¿cómo se va a preparar ese personaje, cualquiera que sea, para poder tomar las riendas de ese puesto? Así es. No, pues es muy interesante. La verdad es que son varias aristas las que se tienen que analizar con esta propuesta de cambio que se da. A mí se me hace en lo personal muy complejo. Yo, pues bueno, en mi vida profesional he participado en una serie de reestructuraciones dentro de la iniciativa privada, que son entidades un poquito más organizadas y no con la dimensión en cuanto a toda la operacionalidad que esta fusión de diferentes delegaciones federales representa, y es complejo y se lleva su tiempo. Jonathan, ¿cómo ves estas reestructuraciones? Pues mira, Paco, sí podría ser un contrapeso si el gobernador es de otro partido. Pero si el gobernador es de Morena, les pregunto, ¿va a ser un contrapeso o van a fluir los recursos más fácilmente? O sea, hay que decirlo aquí como dice el maestro, pues, o sea, realmente es un gobernador alterno, y no solamente un gobernador, sino que tendría más fuerza que el gobernador. ¿Por qué? Todos los estados... Eso es muy importante, ¿eh? Todos los estados dependen, el que menos depende de la federación depende como en un 90%, 88-89% de los recursos, por cómo está nuestro sistema fiscal y cómo se recaudan los impuestos, etcétera. Entonces, realmente las partidas federales es donde sale el dinero tanto para los estados como para los municipios. Entonces, ¿quién va a tener más poder? ¿El gobernador electo, que depende de la federación, o el que tiene línea directa con la federación? Incluso hasta se corre el riesgo que la clase política, en lugar de aplicarse para una gobernatura, mejor va a andar peleando esa delegación, ¿no? Claro, para ser el coordinador. Sí, eso también tiene que ver con el diseño que tenemos. ¿Por qué? Al ser nuestro país un sistema federal, que por ejemplo también le pasa a Argentina y no le pasa a Chile, pues los gobernadores viven de cierta manera como virreyes, ¿no? Es como, pues sí, la federación la tiene un partido, pero yo acá en mi estado, miran, a todo dar mientras siga los 6 años. Que más o menos es lo que pasa en Argentina. En Argentina básicamente no hay un proyecto total de nación y prácticamente nadie quiere ser diputado federal. Todos quieren ser diputados locales o estar en el sequito, porque allá los gobernadores, en casi todas los lugares, bueno, ¿cómo les llaman? No son prefecturas, son las provincias, tienen su propia constitución, y en esa propia constitución hay reelección ilimitada. Por un lado, ¿qué pasa por ejemplo en Chile? En Chile tú tienes un fiscal general que lo nombra el presidente de la República, no puede ser removido salvo por causaciones graves y hasta que cumpla cierta edad, pero él nombra a quienes van a ser los que van a estar en cada departamento. Entonces no hay gobernadores, dependen del presidente electo, y no se puede dar esta rebeldía que ocurre en un sistema federal. Entonces, esa sería la primera, ¿no? ¿Qué pasa si los gobernadores son de Morena y también los coordinadores? Pues yo no creo que haya tanto problema. La cosa es con la oposición, y es demasiado control político, porque precisamente los perfiles, revísenlos, y no es pensado ahorita, son diputados federales electos, senadores electos, exdirigentes estatales de Morena, o ex algo con un puesto, digamos, de gran renombre, ya sean representantes ante el INE o en alguna cuestión importante dentro del partido, que finalmente les estás dando el control total del dinero que llega de la federación en los estados. Lo cual no está mal, Paco. No está mal. ¿Por qué? Porque ya no queremos Duartes, ni de Chihuahua ni de Veracruz. No, en ningún lado. Ni parece, no queremos, chiquitos. ni queremos un Duarte en Baja California, ni que se que haya más Duartes por todo el país. ¿Cómo lo vas a hacer? El que ganó las elecciones, él siempre planteó un proyecto alternativo de nación,
¿Qué significa? Si ustedes lo revisan, pues es obvio que no es llegar al gobierno para hacerte rico. Vas al gobierno porque te gusta la administración pública, tienes la aptitud de servicio. Resulta que desde el 1982 a la fecha, pues, incluyendo los 2 sexenios del gobierno del PAN, ¿qué es lo que tuvimos? Una desviación tremenda de esa vocación de servicio. Y entonces quienes llegaban a esos puestos decían, no, pues eso es que yo quiero ganar como se gana en la iniciativa privada. Y entonces se desvió, es la virtud del servicio público. Igual como se desvía la virtud de ser diputado o senador, que debe ser, para aquella persona que tiene amor propio, debe ser un gran autorreconocimiento y un gran privilegio poder representar a la comunidad, a la sociedad. Es como ser rector de una universidad. Ser rector de una universidad es un gran privilegio. Entonces, trabajar en la administración pública para resolverle problemas a la comunidad, tu motivación no debe de ser ganar como el gerente en una empresa. Si no, estás equivocado. Hay que hacer lo que dijo el presidente de Uruguay, váyanse a la iniciativa privada. Pero también no hay que llegar con sueldos de hambre, ¿verdad? Es decir, por eso se habla de la honrada medianía juarista. Es decir, vivir, tú preguntabas decorosamente, pues decorosamente que tengas tú un nivel de vida que puedas educar a tus hijos, que puedas viajar cuando tengas vacaciones, que no tengas problemas para vestir a tus hijos, es decir, pero tampoco acumular para ir a comprar islas, comprar yates, comprar jets, que es un escándalo. Estamos nada más mencionando a los Duarte, pero hay N apellidos en todo el país. Cuando se da la transición, que fue una gran desesperación para los que creíamos que iba a haber realmente cambio en el 2000, y que el bono democrático que llevaba el presidente Fox, que fue tirado a la basura. No, pues de hecho se convirtió en parte de esa pandilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Una gran decepción, ¿verdad? Entonces, ahora hay que apostarle a que la corrupción ha sido tanta, el atraco al erario del país ha sido tanto, que pues a grandes males, grandes remedios. Pero nada más que tenemos que estar de acuerdo, como lo están haciendo ustedes ahorita, de que haya conciencia crítica. Yo no dudo, y bienvenida, claro que tiene que tener control político el que llega, porque los cambios que va a hacer van a tocar intereses grandísimos. Aquí no tocamos lo de las licitaciones, ¿verdad? Pero fíjense que el 78% de las licitaciones que se hicieron el año pasado, el 78% fueron por designación directa, asignación directa. Y ahí está cerca de 350,000 millones de pesos del total de los 500,000 millones de pesos que representaron todas las 250,000 y que cuando se les cuestionó nunca aclararon. Entonces, nunca Jonathan, aclararon. jóvenes, para poder tener ese control, tienes que tener gente tuya ya. Pero nuestra labor para ayudar a ese gobierno, con esos buenos propósitos con los que nos identificamos, no es decirle a ese señor, no, estar nosotros vigilando que esos que él está poniendo realmente cumplan. Pero no irnos tan lejos, ¿no? Dicen por ahí un dicho popular, digo, por ahora son populares, ¿no? Que la oportunidad hace el ladrón, ¿no? Entonces digo, ¿para qué les ponen tentaciones? Esa propuesta que decía el maestro Rodrigo, yo creo es muy buena. Pues digo, ¿quieres crear una supercoordinación y quieres que se acaben esos problemas de corrupción y de moches y todo? Pues pon a alguien que no pueda aspirar políticamente en la entidad. Es decir, ándale, exacto. ¿Un cruce o qué? Claro, o sea, al que vas a poner en Chihuahua, pues ponlo en Baja California, y al que vas a poner en Baja California, ponlo en Tabasco, y así vete. Y no habría tentación política y se dedicaría a coordinar. Desde el momento que lo haces con el que está en la entidad, pues digo, lleva fondo. Definitivamente lleva fondo. Claro. Ahora, imagínense este panorama nada más. No se ha hablado en la autoridad todavía, que yo creo que es un tema que está en la mesa y después vamos a ver el financiamiento público a partidos políticos. Imagínense que tengan unos supercoordinadores el partido del presidente actual, que están aspirando a ser gobernadores. Y a la competencia, a la competencia, yo junto con ellos, vamos a reducirnos el financiamiento público. Recordemos que el financiamiento público fue el que logró la transición en este país de que ganara un partido distinto. Claro, que de ahí se aumentaron las bolsas, hicieron muy costosas, sí. Y que es demasiado, es muy cuantioso y es exagerado. Y tenemos unas democracias más caras también. Pero imagínense, presidente de la República con coordinadores en cada estado y con la oposición sin posibilidad de poder hacer contrapeso
porque no tiene los recursos ni la manera de hacerlo. Con una salvedad, maestro Jonathan, ahí va. Antes no había redes sociales. Y ahorita, esta votación, no crean que fue un poco los morenistas. Ese partido apenas tiene 4 años. Lo que pasa es que la gente estaba harta de tanto corrupto. Tanto diputado que viene y hace promesas que nada tiene que ver con su función. Y pero con tal de ganar, llega ya y se sirven los moches y todo eso. Los bailongos allá en las por allá en Que es Vallarta y un punto demás. que hay que rescatar, ¿eh? Que ahí Claro. mismo, en los 50 puntos, él dice que va a haber combate a la corrupción, así sean compañeros de lucha, así lo dice, ¿eh? Dice partidarios o familiares. Entonces, Ya. digo, esperamos que así sea un senador electo o un diputado electo, si comete algún acto que se le pueda incurrir en algún acto de corrupción, Ajá. pues estabas conmigo en la lucha, pero te desviaste. Pues son de las cosas que también, como lo mencionamos hace un momento, pues tendremos que dejársela al tiempo. Claro. Ahorita no dejan de ser buenas iniciativas, buenos actos de fe, entonces vamos a ver cómo se llevan a cabo. Adolfo, ¿qué puede esperar la ciudadanía de todo esto? ¿Cuál, desde tu punto de vista muy particular, cuál sería el escenario ideal de un cambio de esta naturaleza? Bueno, primero que nada, creo que Andrés Manuel está actuando como la ciudadanía le gustaría que actuara. Desde mi punto de vista, las propuestas siguen siendo muy populistas porque aún no se han aterrizado, no nos han dicho los cómo, y entonces en el Inter sigue siendo muy populista esto. Insisto, el tema de la coordinación, en teoría, y ojalá así sea pensado, que sea un contrapeso, porque si es un contrapeso, yo creo que a la ciudadanía le va a venir bien. Si es un contrapeso, le va a venir bien, porque digamos que van a estarse vigilando mutuamente, porque hablábamos de que van a tener un nivel jerárquico muy parecido el gobernador y el coordinador. Y entonces, esa vigilancia que se puede dar entre los dos entes será muy buena y será muy fructífera para la ciudadanía, porque digamos que se va a hacer más claro cómo se utilizan los recursos. Hoy en día llega el recurso al nivel de Estado y el Estado lo reparte, ¿no? Y digamos que de poderse hacer el modelo como se está planteando, el recurso llegaría a la coordinación. Y entonces sería un primer filtro para determinar a qué rubro se va a aplicar ese recurso. ¿Y cómo se va a aplicar? Y cómo se va a aplicar ese recurso. Entonces, y me imagino que tendrá que ver mucho con licitaciones, que tendrá que ver con todos esos actos de corrupción constantes y que prácticamente han manchado a los últimos presidentes, y esperemos que no sea el caso. Y sobre todo que estos procesos sean transparentes, Rodrigo, porque, como bien dice Adolfo, va a ser el primer filtro, pero que no se le pierda el seguimiento a la aplicación del recurso. Porque hoy es precisamente lo que a la ciudadanía la tiene molesta. Sabemos de una cantidad enorme de recursos que llegan, pero no sabemos hasta cierto punto cómo se reciben, cómo se asignan, y luego, pues, tampoco los beneficios de esa aplicación de recursos. Entonces, yo espero que en ese pedacito, con estos cambios que se están proponiendo, pues, para la gente sea más transparente y que como ciudadanos sepamos realmente cómo está gastándose nuestro dinero, ¿no? Sí, mira, sí, Rodrigo. Sí, la transparencia es algo que es tan transversal a toda la vida pública en México, inclusive a los partidos políticos. Ya están por ley, son sujetos obligados de transparencia. Y cuando en estos 50 puntos vemos esa intención, por ejemplo, con las licitaciones, de cómo van a ser estas vigiladas, porque bien lo dijo, las licitaciones, inclusive está en la ley, no sé cómo no se lleva a cabo, está como la ley está, Jonathan, de que nadie ganará más que el presidente de la República, ya está en la Constitución, más que él, pero llegan a esos acuerdos en sus modus operandi y no cumplen con la ley. Bueno, igual está estableciendo él de que no va a haber participación de ciudadanos. Hay un ciudadano de la ONU también. de la ONU, ya habló para... con los de la ONU para que ellos auxilien como observadores en todas las licitaciones, sobre todo las que sean muy importantes. Concentrar las compras del sector público a través de la Secretaría de Hacienda es otra medida muy importante. Y yo recuerdo que cuando Peña Nieto habló del populismo allá en Canadá y que Obama lo puso quieto, lo puso en su lugar, cuando
porque estaba denostando a toda medida todo lo que decía López Obrador en su campaña. Entonces, ¿qué le dice Obama? Obama le dice, bueno, si ser populista es emprender programas, medidas como estas, para ayudar a la mayor parte de la gente y quitarle privilegios a los que usan el Estado para sus privilegios, pues claro, entonces apúntenme en la lista de sus populistas. Dice. Entonces ahorita yo les digo, esto hay que esperar. Yo creo que yo no me aventuraría a decir que estas son puntadas, porque si ustedes ven el nivel del gabinete que está proponiendo, allí por los antecedentes que vemos de ellos, no vemos que haya oportunistas. Vemos que hay gente seria y gente, la mayor gente madura, con gran prestigio. Entonces, reitero, sí hay que tener cuidado de no calificar, no descalificar, porque eso lo está haciendo la sociedad. Nosotros hay que darle a la sociedad elementos de que, bueno, aquí están estos puntos, no hay que tomarlos a ciegas, como dicen, no hay que dar un cheque en blanco. Y hay que cuestionarlos, como bien lo estamos haciendo aquí, pero tampoco desacreditarlos, porque son cambios, como bien lo dijo Adolfo, que la sociedad quiere, tan la quiere, que le dio el control del Congreso y le dio el control de los congresos estatales para que se aprueben las reformas constitucionales. Fíjate nada más lo que le digo. Es decir, aquí hay un mandato definitivo para que haya cambios. Entonces, nada más que la obligación ética, de ética política de nosotros, es vigilar que se hagan, que no haya otra vez abuso de poder. Por eso decía hace rato, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que ustedes los millennials son tan duchos en utilizarlas para vigilar que las cosas se hagan bien. Creo que yo por ahí me iría, y solamente recordarles que en los países nórdicos, los países del norte de Europa, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda, todos esos, vean cuánto ganan los servidores públicos allá. Vean. Muy bien. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Pues bueno, para ir cerrando el tema, me gustaría que empezáramos a aportar nuestras conclusiones. Jonathan, ¿qué nos deja este tema, estos puntos que pusimos sobre la mesa? Híjole, de entrada, pues yo esperaría que, de entrada son muy buenas intenciones y yo creo que son reclamos que la sociedad tiene por años y que lo están viendo de cierta manera materializado. Yo no satanizaría el populismo de entrada porque pues, pareciera ser que el populismo es algo malo de entrada y no es así, pues dependiendo de dónde surja y con qué finalidad se haga. Lo que sí puedo decir, y me ha tocado a mí ser parte o participar en administración pública municipal y estatal, es de que definitivamente con este ahorro que se haga, si se logra este ahorro, además de hacer programas sociales, yo creo que sí se debe reforzar la administración pública en todos sus niveles. Y hay un punto que con esto cierro, que me llamó mucho la atención, que es la atención al ciudadano. Tenemos que reforzar esos mandos medios y esos mandos bajos, que son los que tienen la atención con el ciudadano, para que brinden precisamente eso, una atención. ¿Por qué hay que decir los servicios? Ahorita se está hablando mucho de los altos funcionarios, pero también hay que decir que en la administración pública federal, estatal, municipal, hay mucho burócrata mal pagado y que los hacen trabajar jornadas extenuantes. Digo, por citar algunos ejemplos, todo lo que tiene que ver con desarrollo social y particularmente también en el INEGI, la verdad los salarios son muy bajos para la carga de trabajo que se llevan. Y por eso de repente tú haces un contraste eso con lo de estos altos funcionarios y dices, óyeme, pues estos son los que hacen la chamba y estos son los que cobran 10, 15 veces más que estos. Entonces yo sí celebro esto, ojalá y sí se haga este ahorro y también se pueda hacer este combate a la corrupción. Por ahí nos faltó hablar de las fiscalías, yo creo que eso lo para otra ocasión, pero definitivamente hay que reforzar los mandos medios y aquellos que tienen contacto con la ciudadanía. Muy bien, Jonathan. Con este ahorro. Gracias. Adolfo. Creo que son muy buenas intenciones. Hay muy buenas propuestas. Creo que si se logran por lo menos el 70% de esto, tendremos un México totalmente diferente al que tenemos hoy. Eso. Y por otra parte, también creo que falta mencionar el tema de modernización de la administración pública, porque para medidas como esta se tiene que hablar de la modernización y que tiene que ver con el tema que comenta Jonathan. Hay que profesionalizar al servidor público.
hay una gran problemática porque el servidor público no está profesionalizado. Y eso tiene que ver con los cambios constantes. Es decir, hoy eres... No hay estabilidad. Exactamente, hoy eres delegado, mañana ya no eres delegado, y entonces traigan a otras personas, simpatizantes tuyos, y ahora sean de esta delegación. Exactamente. Y además, hay que ser sinceros, los sindicatos que al final del día también forman parte de la estructura gubernamental tienen que ser profesionalizados. Entonces, si no tenemos personal que está atendiendo al público, que está profesionalizado, y que ya tienen años, ¿qué podemos esperar tal vez de los que están en los altos mandos? Bien, Jonathan. Muy, muy buen comentario. Mi distinguido maestro Rodrigo. Sí, es muy cierto lo que dice Adolfo. Es parte de este programa, dentro de lo que yo he logrado encontrar en lecturas sobre este tema. Sí, la intención es no solamente profesionalizar al servidor público, sino además sensibilizarlo. Sensibilizarlo dándole una buena capacitación y actualización, dándole un salario digno, un sueldo digno. Y lo ha dicho varias veces, y lo dijo cuando leyó estos documentos el presidente electo, por ser declarado electo, lo dijo, que mucho de esto que se pretende quitarle a como la expresión que él usa, a los de arriba, es para mejorar a los de abajo. Entonces yo espero que eso, nosotros hay que estar vigilantes para que lo cumpla. Es decir, a los servidores públicos que ganan poco, que les mejore el sueldo y que los actualice en las últimas técnicas y procedimientos administrativos y todo eso. Miren, en la actividad número 43 de su plan dice, se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de los servidores públicos. Yo desde Lázaro Cárdenas nunca había escuchado, bueno, y con Benito Juárez no se diga, este tipo de lenguaje, espero, como bien dices, no sea nada más una buena intención. Pero además, es que la ética en el servicio público, la ética política, tiene que salirse del verbo y tiene que tener su referente en la práctica, en el andar. ¿Qué huella vas dejando? Es decir, muy bonito que digamos eso, pero vamos a ver que el que lo dice, lo viva. Y entonces va a tener la base moral para quitar al que no esté atendiendo este lineamiento, por así decirlo. Entonces yo creo que tenemos aquí dándole el beneficio de la duda, no cheque en blanco, un buen plan para mejorar el país. Y ahora, yo creo que saben, porque no son neófitos. Entonces, yo he dicho, Andrés Manuel López Obrador es un político, es un animal político por los cuatro costados. No habíamos tenido, vamos a tener un presidente que desde Juárez, ni un solo presidente tenía el conocimiento de la historia de México como el que este hombre tiene. Los que lo odian porque no es de la clase alta, porque no es pipiris nice, porque es de un rancho, ese prejuicio gringa social, que a veces también se convierte en prejuicio racial, y le dicen ignorante, expresan su ignorancia porque no saben que él ha escrito 7 libros, que él conoce la historia desde que empezó la República hasta nuestros días. Entonces, hay razones fundadas para esperar que este personaje sí haga camino al andar, camino nuevo. Si leemos con cuidado esto y leemos sus antecedentes, desde el pueblo donde nació. Yo soy un seguidor, he leído mucho, desde que era niño. Inclusive participé en concursos de oratoria sobre Benito Juárez. Me identifico mucho con lo que está diciendo, pero no solamente por lo mucho que hayas leído, sino hay que vivirlo y demostrar y hablar con contundencia, porque vives esos principios, los traes. Y te sientes mal cuando ves lo contrario alrededor. Aquellos que quieren, en lugar de servir al público, de lo público. Y en eso estamos en contra de todos nosotros. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Excelente punto de vista. Muy bien, pues con esto prácticamente damos por terminado el programa del día de hoy.
no nos despedimos sin antes agradecerle a todas las personas que nos hicieron el favor de estarnos viendo por los diferentes medios donde transmitimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y también antes de despedirnos, me gustaría agradecer la participación de todos nuestros compañeros que no salen a cuadro, pero que sin embargo su labor es muy valiosa y muy estratégica detrás de cámaras. Saludamos con mucho cariño por la parte de las redes sociales a Karen Vallarta, en el switch de cámaras Frida Saucedo, en fotografía Lesel Cal, en controles de audio Leonardo Mesa, coordinación en producción Janet Rodríguez, en coproducción Isaac González, y a nuestra productora estrella, que sin ella sería un poquito más difícil poder sacar esto, a nuestra queridísima amiga la licenciada Marilena Ramírez. Muchísimas gracias, que ya la tenemos por cierto de regreso, se nos fue muchos días de vacaciones, ahora llega con las pilas puestas. También un cordial saludo a nuestros distinguidos compañeros que el día de hoy no pudieron estar por diversos motivos de trabajo, al licenciado Jorge Mesa y a nuestro buen amigo Víctor Espinosa. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos en la próxima aquí por este mismo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.